Presentado por Aguas Andinas. Bienvenido a una nueva edición, un nuevo capítulo de La Mesa. Invitado de hoy, Jorge del Puerto, socio y estratega de MB Inversiones. Jorge, gracias, que es primera vez en este programa, gracias por estar acá. Hola Iván, muchas gracias por la invitación. Feliz de poder cooperar y de que hagamos un programa lo más entretenido posible. Bueno, podríamos seguir hablando de fútbol, porque Jorge, además de ser socio de MB Inversiones, supe antes que auditor de la FIFA. Yo creo que ahí tiene más noticias, pero este programa es de inversión. Oye, Jorge, mira, la razón que queríamos hablar es hablar de inversiones en un mundo que hay mucha incertidumbre, la guerra comercial y el desorden que desató Donald Trump tiene a la economía global en un caos, incertidumbre que es la palabra que mejor describiría, pero dentro de ese escenario, la bolsa chilena, en general la región de América Latina, pero en particular Chile, eh, se desacopló, o por el momento está desacoplado. El índice sigue batiendo récords, a pesar de este estancamiento de la economía que crece poco. Hace ya 10 años las empresas del IPSA tuvieron utilidades bastante mejores que el 2023 en el 2024. Eh, entonces, en ese contexto quería que nos explicara un poco eso, después voy a mirar un poco más, pero estamos viviendo como un veranito de San Juan y después nos va a caer la realidad, o hay cosas por las cuales la bolsa chilena, hay fundamentos de que justifiquen que esté desacoplada de lo que está pasando eh, en el resto de las grandes bolsas mundiales o mercados mundiales. Mira, lamentablemente me encantaría decir que estamos desacoplados por las bolsas del mundo, pero yo te diría que estamos bastante acoplados con todas las bolsas del mundo, a excepción de Estados Unidos. Cuando miramos los rendimientos de las bolsas a nivel global, van prácticamente todas las bolsas del mundo positivas. En promedio van sobre 15% en dólares. Europa, Asia, Latinoamérica, y el único que va negativo para el año, 4%, es Estados Unidos, teniendo como índice de referencia el S&P. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado y cómo enfoco eso hacia Chile? Con esto, la guerra arancelaria que estableció o que está haciendo Donald Trump, ha habido cualquier cantidad de miedo, incertidumbre. Eso se mide mucho con el índice VIX, que saltó volatilidad, lo que tú dijiste, incertidumbre, volatilidad, saltó cualquier cantidad porque los mercados se pusieron nerviosos. El mercado americano lleva 14 años subiendo. En promedio ha subido el S&P 12%. Por lo tanto, tenemos un mercado americano que ha tenido retornos exacerbados, espectaculares, los últimos 14 años, y tenemos mercados emergentes, Latinoamérica sobre todo, con una década perdida. Entonces, hoy día, con este cambio y con esta guerra comercial, hay muchas dudas, muchas cosas que la gente cree que puede pasar. Por ejemplo, una de las principales preocupaciones es una recesión, pero lo que yo diría es que ahí vi un rebaraje, dado que en Estados Unidos las valorizaciones estaban altas. ¿Y por qué estaban altas? Porque tú tenías un país que crecía, que tenía flexibilidad, donde estaba toda la innovación del mundo, una institucionalidad espectacular, y eso se pone un poco en jaque con estas políticas de Trump. Entonces, la gente empieza a buscar otros lados para invertir. Chile, por ejemplo, no pesa nada en los índices mundiales. Basta que un poquito se vaya desde Estados Unidos al resto del mundo y le entre un poco de plata a Latinoamérica y a Chile, que cada día pesa menos en los índices mundiales. Yo siempre hago un ejemplo, digo, tenemos una puerta muy chiquitita de entrada y una puerta muy chiquitita para salir. Entonces, cuando entran capitales en una puerta angosta, en un mercado de capitales poco profundo, nos achicamos a la mitad desde el 2018, las bolsas suben mucho. Entonces, no hemos sido la excepción, si bien hemos sido uno de los países más destacados con Colombia, y ahí a lo mejor la interrogante es, los dos estamos en procesos de cambios políticos que podrían estar ayudando, pero
las utilidades de las compañías han andado relativamente bien y venimos de valorizaciones muy, muy bajas, porque después de la crisis social, después de la pandemia, Chile pasó a transar como un país Está muy barato, está muy barato. muy barato. Estábamos en 8 veces precio-utilidad y veníamos de valorizaciones de 16 veces precio-utilidad. Hoy día estamos en 12. Hay sectores que se han favorecido. Ponte tú, cuando tú me hablas de las utilidades de las compañías, miremos un poco sectores. La banca ha andado espectacular. ¿Por qué ha andado espectacular? ¿Porque ha prestado más plata? No, no le presta plata a nadie. La inflación ha sido muy alta. Entonces, agarraron tasas de interés altas, inflación alta, prestaron poca plata, por lo tanto, no tienen muchos incobrables, buenas utilidades. Después vamos al consumo. Muchas empresas de consumo chilenas tienen posiciones en Argentina. Las posiciones en Argentina valían cero. Andina, CCU, Cencosud, Embonor, etcétera. Y ahí puede darse que la valorización que tenía en Argentina valga, y lo otro, que muchos consumidores argentinos han venido a comprar a Chile en el retail. Y así sucesivamente. Pero yo no diría que acá no hay ningún cambio estructural. Tenemos problemas realmente, una cosa es la bolsa y lo otro es los problemas económicos. Los problemas económicos están y no se les ve solución de mediano ni de corto plazo. MBI, para la gente que por ahí no lo conoce tanto, de ahí tiene una particularidad que, y corrígeme si cambió, pero se destacaba porque ustedes invierten junto a sus clientes. No, no tienen como un encaje, si queremos decirlo. Correcto. Claro. Entonces, mi pregunta es, ustedes que son socios, por decirlo así, de sus clientes, eh, ¿cómo están mirando el resto del año o mediano plazo? Porque más allá de lo que en Chile hay ciertas cosas bueno, lo que tú dijiste, que estaba barato, que estamos un poquito menos expuestos, pero también tenemos que empieza a entrar la plata de la reforma de pensiones, entonces se empieza a recuperar un poco la plata que salió de la AFP, entonces se suma liquidez, etcétera. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? ¿Qué le están diciendo a sus clientes? ¿Cómo lo están mirando? Mira, yo te diría que del año 2018 para adelante, el gran cambio que hubo en general en todos los clientes que invertían es que Chile era una excepción a nivel latinoamericano, a nivel global, en el cual gran parte de los patrimonios de los chilenos estaban invertidos en Chile. Y eso lamentablemente salió mucha plata fuera de Chile, básicamente a Estados Unidos, y esa plata no vemos que vaya a volver, lamentablemente. Lo que sí hemos visto que los dividendos que recibían de las empresas productivas, los inversionistas los sacaban y hoy día están dejando, los últimos 3 años, están dejando algo de la plata dentro de Chile, dadas las valorizaciones y dado que en términos políticos, yo digo, se han introducido ciertas palabras que no existían. ¿Cuáles son las palabras que no existían? Crecimiento no era una palabra que existía dentro de los políticos, sobre todo de izquierda. Seguridad también es una cosa que se cuestionó y que hoy día al menos está dentro del diccionario. ¿Cómo se llama? Permisología. Entonces yo creo que eso da un poquito más de esperanza para lo que viene, pero pensando en el horizonte de mediano y largo plazo, uno dice, nosotros, ¿qué le decimos a los clientes? Donald Trump es un empresario. Todo su primer gobierno se vanaglorió de que había hecho rico a los americanos porque la bolsa había subido cualquier cantidad. Por lo tanto, no obstante él parezca, dadas sus formas, quizás no el fondo, un poco loco, en cómo se expresa, en cómo dialoga, en cómo negocia, creo que Estados Unidos se va a recuperar y estas son incertidumbres pasajeras. Se van a llegar a acuerdos. Quizás vamos a tener aranceles un poco más altos que van a hacer daño a unos sectores, a unos países más que otros. Hoy día salía una columna de Igal Magenzo que hablaba de que Chile en términos relativos estaba mejor que el resto. Yo digo en términos absolutos estamos mal, pero en términos relativos puede ser que estemos mejor y hay ciertas industrias, no sé, a ponerlo en simple, los salmones compitiendo con los salmones canadienses, con los salmones
noruegos seguramente en términos relativos vamos a estar mejor, pero nosotros somos una economía que exporta salmones, fruta, cobre y litio. Si China se resiente que es nuestro principal comprador de cobre, nosotros la economía la vamos a tener muy, muy, muy complicada más adelante. Nosotros, ¿qué le decimos a nuestros inversionistas? Diversifiquen, compren acciones que estén baratas, porque cuando queda la escoba, lo que te protege son los múltiplos. Y hoy día lo que se ha visto en los últimos años que la bolsa americana ha sido solo growth. Y tú compras empresas tecnológicas que han tenido retornos excepcionales, pero a múltiplos de 50, 60, 70 y 80 veces precio de utilidad, que quizás se termina justificando por gran crecimiento, pero si no se da ese crecimiento porque la guerra comercial trae una recesión mundial, van a ser grandes afectados. Por lo tanto, las valorizaciones baratas te van a proteger. Y un país como... Habiendo dicho, Perdón, dale. sigue. No, cierra. Gracias, un país como Chile. Sí, y un país como Chile, que ha tenido tanta incertidumbre y tantos problemas para hacer negocio, las compañías que están estables en este país, que ya tienen patas locales, tienen menos competencia. Porque ¿quién va a querer venir a hacer una clínica? Imposible hacer una clínica. 20 años. Entonces las clínicas que hay van a ganar más plata y así sucesivamente. O yo siempre doy un ejemplo. Cristalerías Chile, hace muchos años entró Saint-Gobain. ¿Alguien podría entrar a hacer botellas en Chile? Si la permisología te va a demorar ¿cuántos años? 10, 15 años. El otro día sale un artículo del teleférico, el nuevo teleférico que va a Ciudad Empresarial, que realmente yo creo que va a cambiar la zona de Ciudad Empresarial y puede ser muy atractivo. 15 años. Entonces, si no solucionamos esos problemas y seguimos con una deuda tan grande, tenemos problemas estructurales en Chile. No obstante, la bolsa puede andar bien porque está muy barata. Mirando, tú mencionaste un poco el clima político. Siempre es como un poco un cliché que cuando va a haber un cambio de un gobierno que tendencia izquierda y se cree que, porque todo lo que indica las encuestas es así, va a llegar al poder un gobierno de derecha, empiezan a decir, pues esto es un factor que va a ser más pro mercado, entonces la bolsa también es un factor que lo supera. Pero la evidencia, porque además que tú y yo venimos del mundo de los números, la evidencia, por lo menos en los únicos dos gobiernos de derecha que han habido desde retorno a la democracia democráticamente electos, si uno ve después lo que pasó en esos 4 años, mira los números, no avalan esa como wishful thinking. Entonces me sorprende cuando el mercado, y a la hora de inversión, yo siempre le digo a mucha gente, oye, los grandes empresarios, más allá de lo que puedan pensar políticamente en el asado el domingo con su familia, a la hora de tomar una decisión de inversión, tienen demasiados stakeholders y la decisión la hacen con números. Si la inversión les va a plantar acá, la hacen acá, y si no, van a hacerla en Brasil. Entonces, habiendo dicho eso, ¿por qué seguimos diciendo, oye, se viene un gobierno más pro mercado, entonces la economía anda mejor? Cuando la evidencia empírica es que eso no ha pasado. Porque llevamos 12 años y le podemos echar acá el programa, no político, la culpa, pero los números no mienten. Llevamos entre 10 y 12 años con una economía que el PIB per cápita está prácticamente estancada, ¿no? Y con muchos problemas de los cuales tú ya hiciste, ¿no? De fisiología, seguridad, etcétera. Entonces, me sorprende que todavía el factor político sea un factor a la hora de tomar decisiones de inversiones serias, ¿no? Mira, yo dividiría el comentario que tú haces porque tú dices la economía. Yo creo que una cosa es la economía y otra es la bolsa. Los gobiernos de derecha y los gobiernos que venían de la concertación ex Michelle Bachelet I, la economía creció. Chile creció y creció mucho más que los últimos gobiernos de izquierda. Ahora, la bolsa se desacopló con la economía y ahí concuerdo contigo. Entonces, una cosa es la bolsa y lo otro es la economía o los resultados de las empresas. No, pero la economía, sí, o sea, no lo digo yo, lo dicen los dos. Si tú quieres mirar los datos del economista Jorge Quiroz del 2008, que el PIB per cápita en Chile no crece, si crees los de Oscar Daldarreche, que es más de izquierda, es de la segunda mitad del primer gobierno de Piñera. Entonces podemos echar la culpa al octubrismo, al COVID o a la permisología, pero los datos son los datos. Llevamos 10 o 12 años, depende de cómo uno lo mide, con un crecimiento del PIB per cápita prácticamente nulo
y el tendencial es 2% que no alcanza para solucionar los problemas que tiene este país. Mi pregunta vuelve a ser la mía, ¿por qué seguimos siendo optimistas porque la gente invierte creyendo que la inversión le va a ir bien porque al país le va a ir bien? No es que uno va al casino. Pues. Sí, es que lo que yo creo, de nuevo, lo que te dije, yo creo que la gente no ha invertido hasta el minuto en negocios reales y por eso dije que Cristalería Chile está ahí parada, tiene su negocio, no se mueve porque no la ha podido o vender o porque tiene medio monopólico y no va a tener competencia. Por lo tanto, lo que haya le va a ir bien. No hay más inversión, ¿ya? Otra cosa es que la bolsa estaba muy barata, y uno dice a ciertos múltiplos, no obstante toda la incertidumbre que haya, esto no se justifica. Siempre, no, el último tiempo nosotros venimos hablando mucho de la banca, ¿ya? Entonces, ponte tú, eh, eh, una posición que nosotros le hemos dicho a todos nuestros clientes y hemos peleado mucho es el Banco Itaú. El Banco Itaú transa 6 veces precio-utilidad, transa a 0,70 veces valor libro y tiene un retorno de 10,5. La rentabilidad para la persona que invierte en un banco, cuarto banco de la industria, bastante regulado, con bajos riesgos, es 16-17% de retorno sobre el patrimonio. Entonces, llegan ciertas cosas que por la liquidez de mercado que no se dan. Entonces, hay irracionalidades en precio, pero inversión nueva no hay. Ahora, lo que tiende a pensar, y que no ha pasado efectivamente, los gobiernos de derecha no han podido gobernar. Y los gobiernos de izquierda tampoco. Si Boric no pudo gobernar, la gran pregunta es, ¿qué habría pasado con este país si Boric hubiera podido gobernar? ¿O qué habría pasado si Piñera hubiera podido gobernar? Yo creo que Bueno, ahí sí que está ahora que tenemos problemas del sistema político que hace el país prácticamente ingobernable. Ahora, habiendo dicho eso, y este programa no es político, solo para dejarlo pasar, uno puede creer de que Boris se fue al centro por razones pragmáticas o porque una vez que llegó a la moneda se dio cuenta que otra cosa es con guitarra, pero el tema económico, uno puede decir, la reforma de pensiones, o sea, el gobierno más de izquierda desde la Unidad Popular hizo una reforma de pensiones que yo creo que nadie de la centro derecha hubiese pensado que era una realidad y que la AFP, más allá que aleguen algunas cosas, deberían estar abriendo champán todavía. Efectivamente, y eso yo algo que no lo nombro, pero te da estabilidad de mediano a largo plazo y quizá es la gran reforma que tiene el gobierno de Boric y que tiene el país y que te puede cambiar la cara de Chile. Porque el mercado capital, la AFP, el ahorro que hay ahí, ha ayudado al crecimiento de los últimos 30 años. Entonces tú dijiste, si bien que aquí se esperaba que entrara flujo, el flujo se va a demorar en llegar. Pero la gente está más tranquila que no te van a desarmar lo que había. Entonces, con el ahorro que hay, más el flujo nuevo, uno debería tender a pensar que si algo de plata va a seguir entrando a la bolsa chilena, a la renta fija chilena, que va a haber financiamiento, y si logramos, ojalá arreglar el sistema político, pero si no logramos arreglar el sistema político y al menos estamos en los temas de seguridad, filosofía, eso podría hacer que haya más inversión. Acá los grandes compradores han sido empresas extranjeras y los grandes vendedores han sido chilenos. Sí, mira, hablando, bueno, que nos queda poco tiempo, son 20 minutos, pero la verdad, podríamos hacer en un par de meses te invito de nuevo al programa, porque ahora hay cosas pendientes. No quiero no tocar, volviendo a temas más técnicos. Una de las cosas que creo que hay consenso es que, independiente si esto de Trump es pasajero y después se vuelven a ordenar las piezas, pero no en el mismo orden que existía, es que eh, no hay ninguna duda o nadie cuestiona de que la era de la plata fácil o de la plata barata se acabó. Y que independiente de lo que pase, hay que acostumbrarnos a vivir en un mundo con tasas de interés más altas de las que nos mal acostumbramos quizás por 10, 15, 20 años. Eh, en ese sentido, ¿cómo cambia el panorama para una economía y para los mercados? Sobre todo porque la renta fija para alguna gente siempre ha sido atractiva, ¿no? Yo sé que eres bastante alarmista, lo he mencionado en mi newsletter, Rey Dalio, él dice que estamos entrando en un periodo en que la renta fija, apostar o invertir sobre todo en deuda soberana de Estados Unidos, de otros países,
va a ser uno de los peores negocios en los próximos 10, 15 años y eso va a ver como derrame de cascada porque va a ser el costo de capital va a ser más alto y los mercados emergentes van a sufrir. No quiero ser muy técnico porque tenemos otro público, pero ¿ustedes cómo ven esa parte de la ecuación de inversiones? Mira, yo voy a dividir la renta fija y el ahorro entre Estados Unidos y también voy a llegar a Chile porque es interesante. Para el ahorrante, para el que tiene caja, el que invierte en mercados de capitales, tener los bonos del tesoro 4.30 a 10 años, 4.70 a 30 años, podría parecer una buena inversión si uno agarra los bonos, los mete dentro del cajón, el retorno es bastante razonable. Ahora la pregunta es si las tasas de interés van a seguir subiendo. Tiento a pensar que las tasas en Estados Unidos han subido, el dólar se ha depreciado cualquier cantidad, porque ha habido un rebaraje de las placas, por lo que hablamos anteriormente. O sea, Estados Unidos era el refugio del mundo y hoy día podría ser que las reglas cambien y no lo sea. Yo creo que no va a pasar eso, que invertir en bonos a largo plazo va a ser atractivo en Estados Unidos. Eso va a ser más difícil para el retorno de las compañías, lógico, porque si se endeudan, se van a endeudar más caro, pero también está todo esto de la productividad, de la inteligencia artificial que baja cualquier cantidad de los costos. Cuando nosotros venimos a Chile, yo creo que aquí sí que tenemos un problema estructural, porque la deuda de nosotros está cada día más alta. Y si no tenemos un ajuste fiscal, que no sé quién lo va a hacer, lamentablemente de nuevo hablamos de política, ¿quién va a hacer el ajuste fiscal que necesita Chile? Nadie se ha atrevido a hacerlo. Entonces, si no crecemos excepcionalmente, que ya vimos cuánto es el crecimiento potencial y que todos dicen que no es muy alto, nos vamos a seguir endeudando. Deuda PIB va a pasar del 40 al 50, al 60, al 70, etcétera, y vamos a terminar endeudándonos mucho más alto y gran parte de la plata y la recaudación que tenemos va a ser para pagar intereses. Y eso nos va a hacer un país más pobre. Por lo tanto, acá tenemos la política es muy, muy relevante. Necesitamos una reforma política, un recorte al gasto fiscal, y no sé quién puede tener ánimo para hacerlo, porque no ha habido nadie dispuesto a hacerlo. Y el que lo haga le va a costar la acción. Me dejáis la puerta abierta para hacerte 2 o 3 preguntas, pero yo cumplo con los sponsors de que esto dure 20, 21 minutos. Llevamos 22, muy entretenido. Te voy a hacer la última pregunta, que en general trato de hacerla. Dentro de este panorama de que te escucho un poco más optimista, sobre todo el tema de mercados y lo que va a pasar en la economía global a raíz de la incertidumbre que ha generado Trump, pero si tuviese que decir si eres optimista, pesimista o escéptico por lo que va a pasar de acá a fin de año. Yo soy bastante optimista con lo que va a pasar en Estados Unidos, con la negociación que va a tener Trump y con lo que va a pasar en Chile y en Latinoamérica. Se van a rebarajar las cartas, por lo tanto va a seguir entrando flujo a una región que estaba muy barata, por lo tanto la bolsa va a seguir subiendo. Y Donald Trump es un empresario que se fija en que la bolsa suba, para él es muy relevante eso. Y creo que va a llegar a un arreglo de mediano y largo plazo, peor quizás que lo que había, pero para Estados Unidos va a ser igual o neutro. Yo creo que aquí va a ganar algo Donald Trump, su estilo de negociación es fuerte y estoy bastante positivo para adelante. Creo que hay que estar tranquilo, va a haber mucha volatilidad, porque va a salir mañana que llegó un acuerdo, no sé, con Francia o con la Unión Europea y eso va a hacer que las bolsas suban, pero el otro día se va a pelear con China, va a bajar. No creo que lleguemos a una recesión, pero si llegamos a una recesión que no es el panorama que vemos, para Chile va a ser muy dañino, dado que somos un gran exportador de materias primas y nuestro gran comprador es China, que es donde está la gran guerra, China-Estados Unidos. Pero yo soy positivo y creo que hay que estar tranquilo y no insultarse y estar comprando y vendiendo. Jorge del Puerto hace su debut en la mesa del mostrador. Gracias por estar acá. Jorge del Puerto es socio y estratega de MB Inversiones. Yo estoy seguro que en un par de meses más te voy a volver a invitar porque quedaron muchos temas pendientes y vamos a hablar después de la FIFA.
No. Está bien. Gracias por estar acá, Jorge. Muchas gracias. Muchas No, no, a gracias, ti. Iván. Te pasaron. A ti. Nos vemos. Gracias.